Queridos hermanos, gracias por permitir estar este programa más en sus hogares. Como se han dado cuenta, hemos venido abordando los temas sobre el tema de la evangelización. La evangelización es algo que ya desde el Papa Pablo VI, Juan Pablo II, se ha venido implementando y nos pareció buena idea como un recordatorio, ¿no?, para nosotros los que hemos vivido el retiro, los que hemos dado estos temas, y para ustedes quizá hablar sobre el tema de la evangelización, ese primer anuncio de la palabra de Dios. Y por eso hemos querido ir tratando tema a tema de todos los que se abordan en el retiro, que por supuesto dura 3 días. Aquí pues dedicamos 15 minutos a cada tema. Y hemos visto de hecho 4, porque hemos ido tomando por partes de cada tema. No, lo que importa es que quede el tema en nuestra mente, en nuestro corazón. La idea no es correr, sino llevar poco a poco este tema, ¿no? Vamos a abordar hoy el tema número 5, que es del primer blog, que se llama el bautismo, ¿no?, la renovación del bautismo. Y el tema 5 del primer blog se llama renuncia de las obras de Satanás. El demonio, recuerden que existe, no podemos negarlo. El demonio es un ángel de Dios que se llenó de soberbia, de orgullo, que fue el primer pecado de la historia. Y luego ese pecado del demonio pues llevó al demonio a hacer pecar al primer hombre, a Adán. El demonio no quería ser únicamente él el pecador, quería que todos los hombres pecaran, y pecando Adán, pecaba toda la humanidad. Entonces las obras de Satanás son acciones y situaciones en terrenos que solo competen a Dios, o para los que únicamente Él tiene respuestas válidas y solución auténtica y completa. Ese es el campo del cual el demonio se aprovecha. Y entran aquí pues la idolatría, ¿no? Es la adoración a cualquier criatura. Esa es la idolatría. Dios no es una criatura, Dios es el creador. Y cuando adoras a una criatura te conviertes en un idólatro, no en un idolatra, como dicen los hermanos separados, no, idólatra, que te arrodillas, aunque no lo hagas físicamente, exteriormente, pero sí tu mente y tu corazón están de rodillas ante la materia, y eso te convierte en un idólatra. Luego tenemos toda forma de ocultismo, esoterismo y superstición. Todo aquello de querer saber el futuro, el pasado, lo simplemente no evidente. Entonces eso es todo lo que implica esta temática del ocultismo, esoterismo y superstición. Esa exigencia de la conversión primera en el marco de la evangelización y la renuncia. No se puede convertir a Dios si no renuncias a Satanás, porque esas cosas te distraen. Tú ya no pones tu corazón ni tu mirada en el verdadero Dios, sino en los ídolos, en ese comportamiento negativo respecto a estas criaturas. Exigencia radical que se ha tenido siempre en el pueblo de Dios y en la iglesia en el marco bautismal. Hay un momento en el bautismo que se nos hace lo que se llama el exorcismo, para que Dios libere a este niño de toda posesión, de toda obsesión, y que el demonio no quiera utilizar esta criatura, ¿no? O sea que es una especie de exorcismo preventivo más que curativo. En el caso del bautismo, el exorcismo es preventivo. Entonces, las renuncias a Satanás, exigencia de la conversión. Repito, no puedes ser converso si no renuncias al demonio. Eso implica incluso el asistir a los brujos, a esta gente charlatana, ¿no?, que siempre invoca a los espíritus para darte soluciones. No me refiero a la medicina natural,
sino a aquellas personas que invocan espíritus, seres extraños, hacen actos raros, ¿no? Imágenes raras, ¿no? A eso nos referimos, ¿no? Desde el primer siglo de la Iglesia, desde el Nuevo Testamento, como parte integrante de la conversión, en el catecumenado, así se llama a los que se iniciaban por el bautismo, los adultos, y desde el momento querigmático, es decir, desde que se les anunciaba por primera vez el reino, se exigió radicalmente a los nuevos cristianos las renuncias a las obras de Satanás. Desde el principio, no es un invento de los últimos años, es una exigencia. Por eso Cristo, cuando leemos los evangelios, siempre anduvo sacando al demonio de las personas, porque el demonio impedía que aquellos le siguieran. Y eso de alguna manera lo sigue haciendo la iglesia hoy. Ubicadas como pecado contra el primer mandamiento. El primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas, no por debajo. Primero Dios, después están las cosas. Por eso toda superstición es un pecado contra este primer mandamiento. Y así en todos los rituales bautismales siempre encontramos esta renuncia. Lo que ya dijimos se llama el exorcismo, una especie de exorcismo menor, ¿no? Y también hemos dicho, en este caso el exorcismo es preventivo, no es que el niño esté poseído por el demonio, pero es como una prevención para que el demonio respete aquello que es posesión del Señor. Obras de Satanás tenían como significado la práctica o actividad de ocultismo, esoterismo y superstición. De igual manera, libros y objetos. Es impresionante cómo en estos ambientes, en estos aspectos, se utilizan cosas aún sagradas. De hecho, hay un libro satánico, por supuesto, que tiene un nombre de santo y se llama San Cipriano, y la gente cuando ve el título del libro cree que es algo bueno, y sin embargo es un libro satánico. Incluso brujos que piden que vayan a bendecir objetos, agua, cosas, ¿no? Prendas de vestir. Brujos que piden la Santa Eucaristía para sus cosas. Vean pues cómo el demonio es muy astuto. Entonces incluye libros, objetos usados en este contexto, pues. No es que las cosas sean malas, en esa situación, en ese contexto se usan esas cosas, como son los amuletos y talismanes. Los amuletos son aquellos objetos que la gente les da una especie de poderes, ¿no? Que aquel objeto se convierte en fetichismo, que es otra actitud de superstición. Creer que un objeto tiene poderes, como por ejemplo una herradura, ¿no? Mucha gente pone herraduras en sus tiendas, en sus negocios. Otros ponen trenzas de ajos, ¿no? Ruda. Algunos ponen cebollas en las cabeceras de sus camas, ¿no? Y todo eso pues es pura superstición, ¿no? Estas obras de Satanás son pecado grave contra el primer mandamiento. Por eso aquí sería como hacer un examen de conciencia. ¿Creo yo en esas cosas? Tengo en mi casa objetos de estos, talismanes, herraduras, trenzas de ajo, ¿no? O creo yo en eso de meterle escoba tras la puerta cuando llegan visitas, como dicen algunos otros, ¿no? Todo eso, hermanos, es pura superstición y son pecados que tenemos que superar, ¿no? Entonces son pecados contra el primer mandamiento, una forma de idolatría, y algunas incluso contra el segundo, por invocar el nombre de Dios y utilizar cosas sagradas en algo contra Dios mismo. Ya dijimos, agua bendita, la Eucaristía, cruces, imágenes, la Magnífica, por ejemplo, ese texto tan bonito de San Lucas, muchos lo usan con sentido, en este sentido, ¿no? Satánico diríamos, ¿no? Supersticioso, ¿no? Además de ser pecado grave, estas obras de Satanás pueden traer diversas formas de daño, leve o muy grave. Puede ser pasajero o estable. Es increíble el daño que causan estas cosas en la vida del cristiano. Para que haya pecado se necesita haber conocimiento suficiente y consentimiento libre. De lo contrario no se peca.
cuando no hay conocimiento, cuando no hay conciencia de lo que hacemos, y segundo, no hay un pleno consentimiento en mi corazón, yo no consiento, entonces no hay pecado. Pero si lo hay, entonces sí. Para recurrir en daño puede darse incluso por ignorancia en este caso. En este caso sí es pecado, aunque no tengamos pleno conocimiento ni pleno consentimiento. Para incurrir en daño puede darse incluso por ignorancia, juego o curiosidad, ya que es un terreno objetivo de contagio, sea una o varias veces por juego, curiosidad o peor, si se hace a ciencia y conciencia por un tiempo largo. Últimamente se ha puesto muy de moda ese famoso juego de la Ouija, ¿no? Ojo los papás con sus hijos, porque muchos colegios, escuelas están jugando con estas situaciones diabólicas. Incluso algunos lugares le han cambiado nombre, que no se llama la Ouija, se llama Martita. Así que papás tengan cuidado, porque muchos niños, repito, están jugando en muchos colegios. Yo tuve conocimiento de un colegio católico donde se jugaba con estas cosas supersticiosas, ¿no? Y muchos niños han perdido pues hasta la vida, algunos, ¿no? Han quedado como noqueados, como decimos vulgarmente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que los hijos hacen, o la calidad de los amiguitos o compañeros de nuestros hijos en el colegio, ¿no? Por consiguiente, en ocasiones puede existir pecado y daño al mismo tiempo, y en otras solo daño sin haber incurrido en pecado, o haber sido ya perdonado y subsistir el daño. También puede ser, ¿no? Los daños manifestados en diversas áreas, físico, orgánico, psicológico, moral o espiritual, con mayor o menor gravedad, pueden darse coexistiendo con gracia de Dios o incluso con virtud o santidad, porque la presencia de Dios o acción del enemigo no es en el alma, sino en el cuerpo, a través del cerebro y del sistema nervioso. Entonces, pues, como ven, causa mucho daño este tema de la superstición, ¿no? En un siguiente programa vamos a ver cada uno de estos tipos de supersticiones en los cuales podemos incurrir. Hay que renunciar a todo ello. No podemos dar ese paso hacia Dios teniendo nuestra mirada en el demonio. Tenemos que decidir si Dios o el demonio. No podemos estar jugando y con las cosas de Dios ni con las cosas del demonio, ni por curiosidad. Esa curiosidad nos puede llevar a irnos metiendo y metiendo, lo que le ha pasado a muchos niños con este juego de la Ouija que hemos abordado, ¿no? Por curiosidad con otros niños se metieron en eso y al final muchos quedaron poseídos, algunos hasta asesinados, matados trágicamente, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, porque los efectos de esas cosas son crueles. El demonio no perdona. El demonio se aprovecha de la ignorancia, arroba tu tiempo, tu espacio, y se va metiendo poco a poco. Hay momentos que la persona no puede salir de esas situaciones pecaminosas, ¿no? Estando, dice aquí el autor, en un retiro de evangelización como exigencia de la conversión, se nos pide una renuncia radical y el rompimiento de toda obra de Satanás. Por eso en estos retiros se les pide a las personas que si llevan amuletos que los dejen, y es increíble la cantidad de cosas que la gente deja. Yo tuve esa experiencia ya en algún retiro. En este momento se le pide que en una canastita, ¿no?, vayan pasando todos a dejar sus amuletos. Algunos llevan una cosa, otros llevan otra. Cosas que dan risa, ¿no? Uno dice, ¿cómo le puede creer que eso lo va a proteger, ¿no? Que la pata de conejo, ¿no? Que la herradura, que los ajos, ¿no? Y esas cosas. Como digo, hay gente que cree en eso. Por eso son pecados contra el primer mandamiento, porque creen más en un objeto que en Dios mismo. Que Dios nos libre, pues, de creer en cosas más que en Dios, ¿no? Hay que creer en el único Dios verdadero. Él está aquí y allá. Como dijo Cristo, es el alfa y la omega, el principio y el fin. Que Dios nos cuide, que Dios nos proteja. Y como dice el Salmo, el Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.